Y dentro de los experimentos tenemos una taxonomía que Liz y Harrison y Liz la dicen, que laboratorio, experimento de laboratorio, laboratorio en el campo, RCTs y experimento de campo naturalmente ocurrente, que son los dos que hoy les voy a hablar un poco, ¿no? ¿Qué es un experimento de campo naturalmente ocurrente? Es un experimento en donde el sujeto el que está participando en el experimento, que está asignado a un tratamiento, no sabe. Que básicamente el sujeto está inmiscuido, está en su tarea habitual, en su hábitat natural, haciendo algo. Eso lo que tiene de ventaja es como que se podría decir que agrega un poco de validez externa porque no saben que están en un experimento, no saben que tiene como un efecto Hawthorne. Ahora sí, claramente empezamos a perder control de un montón de cosas que sí tenemos en un experimento de laboratorio o en algún otro tipo de experimento, ¿no? Esto también tiene como correlato de que toda esta aplicación de nuevos métodos, nuevos instrumentos, lleva a que haya nuevos lugares para donde podemos trabajar como economistas. Yo estuve un tiempo en Microsoft Research, pero estas son las famosas, ¿no? Y también el año pasado estuve en el BID ayudando a crear el grupo de economía del comportamiento. Dentro de ese marco canónico de los experimentos como instrumento, me gusta resaltar de que los economistas vemos los experimentos como instrumentos de forma bien distinta que los psicólogos. O sea, me pone un poco loco cuando dicen como, bueno, behavioral economy es como marketing hecho por los economistas, ¿no? Y no, o sea, Vernon Smith ganó el premio Nobel por economía experimental y da dos papers fundacionales, que es el paper de 1976 de la función de valor inducido y el paper de 1982 que habla de los sistemas microeconómicos como una ciencia experimental, en donde nos dice cómo separar el ambiente de la institución, del marco, y cómo para realmente tener un experimento como lo vemos los economistas experimentales, tenemos que tratar de tener controlado o tener el mayor control posible en la mayoría de los elementos de estos tres componentes de un microsistema económico que evalúa Smith, ¿no? Y luego, ya con John Lees en los 90 y principios de los 2000, empieza la discusión entre los distintos tipos de experimentos y la validez externa o no, si hago experimentos de laboratorio en el campo, si realmente estoy revelando las preferencias prosociales, por ejemplo, de los individuos y cosas así. Si quieren de eso, estos temas me encanta hablar, pero no son los temas de la charla de hoy, podemos hablar en otro momento. Entonces, en escribir esto, lo que empecé a ver es como que hay una correlación entre la forma en que los economistas experimentales vemos los experimentos y la forma en que los etólogos, en especial Timbergen, que ganó el premio Nobel por medicina, ve el comportamiento de los animales, ¿no? Y acá pongo las 4 preguntas fundamentales de Timbergen, que me parece que pueden tener una correlación claramente con cómo vemos los economistas las cosas, ¿no? ¿Cuál es la causa o el mecanismo de cierta acción o cierta conducta? ¿Cómo evoluciona esa conducta a lo largo de la vida del animal? ¿Qué función cumple realmente que le genera al animal? Y cómo además eso tiene un impacto en la evolución por ejemplo, una especie o algún tipo de animal, ¿no? Entonces, también la forma en que partimos de hipótesis basada en alguna teoría, observamos el comportamiento y tratamos de discernir si la conducta que vemos en el comportamiento está revelando, digamos, cierta teoría. Es algo que me parece que los economistas particulares experimentales lo vemos más similar a los etólogos que por ahí a veces a los psicólogos, ¿no? Y después tenemos que repetir. Entonces, hoy voy a presentarle un poquito 2 temas que están basados, de hecho, en preguntas que tuvo Adam Smith hace 300 años, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ¿beberías agua de un bebedero en un parque? Y Adam Smith refiere un poco de esto, del valor de uso, ¿no? Y distinto entre la parábola de los diamantes y el agua. Y la otra es, si fumas, ¿cuánto pagarías por un cigarrillo? Y acá lo que Adam Smith dijo, que nunca vio 2 perros negociar por un hueso, ¿no? Y lo que vamos a ver es
que hay un mercado de negociación por cigarrillos sueltos en Ciudad de México, que es un contexto natural que me gustó experimentar para usar para experimentar y estudiar preguntas de discriminación de precios en ese contexto, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, estas dos preguntas puedo hacerlas en un survey, ¿no? El tema es que cuánto realmente la gente me va a decir si le va a cobrar un precio distinto a una persona que a la otra en un survey. Yo creo que hasta es un proceso casi inconsciente. Y la otra es como, si estoy corriendo en un parque y tengo sed, es bien distinto, o sea, por ahí puedo procesar el riesgo que me estoy metiendo a tomar agua de un bebedero, pero es bien distinto a que si me lo preguntan si estoy en un laboratorio y quiero beber del bebedero que está ahí afuera en el aula, ¿no? Entonces, me parece que el contexto y la situación naturalmente ocurrente hacen una diferencia grande con respecto a lo que podemos ver de respuesta en un survey de declaraciones, ¿no? Entonces, la primera se llama Haggling for Smoke y es un trabajo en conjunto con Rodrigo Córdoba, Lisandra Lin y Jaime Sainz. Esto es un puestito de cigarrillo, bueno, en realidad es un puesto de un montón de cosas, pero a la salida de cualquier estación de metro de Ciudad de México van a haber lugar así en donde tienen todas las cajetillas. Y otra cosa importante, o sea, no ven un precio posteado ahí. O sea, hay un precio de norma social, pero está oculto, digamos. Entonces, en México, la venta de los cigarrillos sueltos, a pesar de que es un ilícito, está claramente a la vista de todo, en todo momento, en cualquier estación de subte, y esto genera un problema de política pública, ¿no? Porque industria de una sustancia adictiva altamente regulada, en donde no tengo realmente control ni idea de cuál es el impacto. Las tabacaleras se quejan porque sienten que están perdiendo parte de su poder de mercado. Hacienda se queja porque muchas veces estos cigarrillos van por contrabando, a veces venden también cigarrillos chinos y cosas así. Entonces, hay varias gente que está desconforme con esto. Esto no solo pasa en México. Perdón, te quedan 5 minutos. Vale, esto no solo pasa en México, sino también pasa en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hice? Hicimos un experimento para ver si se cobran distintos precios por los cigarrillos individuales y ver cómo afectan las características de los compradores a los precios. El diseño experimental tiene 4 tratamientos, en donde trato de usar lo que sabemos como economista de first degree, second degree, third degree price discrimination, en donde los mando a los confederados a negociar por 2 cigarrillos por 3 pesos es el precio unitario objetivo, 2 cigarrillos por 4 pesos o 4 por 2. O sea, estoy variando la disposición marginal a pagar por los cigarrillos y la cantidad de los cigarrillos, y al mismo tiempo tengo las características de los confederados, que eran hombre o mujer, y yo sabía si eran fumador o no, pero por ahí el vendedor experto se da cuenta de si es fumador o no, o por ahí no, ¿no? Entonces, tenemos de estos 32 participantes que los sacamos de unas encuestas anteriores de hábitos y preferencias de los jóvenes, de 900 sujetos, y 21 días, o sea, mañanas o tardes o noches, los mandamos a distintos lugares, paradas de metro, a que sigan un protocolo de negociación en donde le asignamos aleatoriamente el tratamiento por el cual iban a negociar, lo compraban o no el cigarrillo, y después teníamos recolectado en unos cuadernillos, digamos, las observaciones. Tenemos lo que analizo para este coso, 1549 negociaciones intentadas, y las variables independientes son el grupo de tratamiento y las características del comprador, y las variables dependientes van a ser el precio final por el cigarrillo y si la negociación terminó en un intercambio o no. Fíjense que hay 2 posibilidades realmente de discriminar en el campo. O sea, te puedo terminar y te puedo decir no te negocio más, entonces te estoy discriminando porque estoy dispuesto a alguien a bajarle por ahí el precio y a ti no. Y la otra es realmente, bueno, sí, te bajo el precio, te acepto y te lo cobro, ¿no? Entonces, cuando vemos los distintos tratamientos inducidos por nuestro diseño experimental, vemos que si ponemos las que terminaron en éxito y las que no terminaron en éxito, no hay mucha diferencia, ¿no?
y las que no terminaron en éxito claramente están alrededor de lo que llamamos el precio de norma social, que es 5 pesos por cigarrillo. Ahora, cuando vemos esos que fueron capaces de tener éxito en negociar, ahí sí empezamos a ver diferencias, que cuando los inducimos a tratar de pagar menos, y acá había incentivo compatible, ¿no? Porque ellos se quedaban siempre la diferencia entre lo que pagaban realmente y los 5 pesos. Vemos que cuando tienen que negociar por menos cigarrillos a un precio menor del de 3, sí lo logran bajar, ¿no? Y la otra cosa que vemos y que empezamos a ver es que también hay diferencias con las características observables y no observables. Acá si bien los verdes son los fumadores, los hombres y las mujeres, y los no verdes, digamos, son los no fumadores. Vemos también diferencia en los precios de todas las negociaciones que empiezan a negociar, porque eso es la elección del confederado, ¿no? ¿A qué precio le decía? Si quiero conseguirlo a 3, probablemente lo mejor no me sea empezar por 5, ¿no? Y ahí vemos en especial que cuando logran las mujeres fumadoras comprar el cigarrillo, acá hay un tema también de género, de que la mayoría de los vendedores son hombres, logran un descuento bastante sustancial comparado con todos los otros grupos. Pero las mujeres fumadoras son las que empujan hasta que logran ese precio, ¿no? Esos son como los findings. Le voy a dar rápidamente, en este otro experimento lo que hago es manejo la información, porque el problema del agua en México es gigante, ¿no? O sea, invirtieron fortuna para mejorar la calidad del agua, para poner bebedero por todos lados, y no logran que la gente confíe en el agua pública. Y México es el mayor consumidor de gaseosa y el mayor consumidor de agua embotellada del mundo per cápita, ¿no? Entonces, hicimos un experimento también naturalmente de campo ocurrente, acá está la teoría, cómo lo hacemos un modelo behavioral, en donde lo que hacemos, tenemos estas dos preguntas. ¿Cómo afecta la información con respecto a la calidad del agua el consumo? Y si la fuente de información afecta el consumo, ¿no? Entonces, vamos a los parques y les ponemos este tratamiento control, digamos, que dice agua nada más, el otro tratamiento que decía agua libre de bacterias, y teníamos dos tratamientos con distintas instituciones. Básicamente hicimos los test de calidad del agua por la utilidad, que es SACMEX, o por un instituto de la UNAM. Acá les iba a mostrar de los dos parques, que son los bosques más grandes, bosque de Chapultepec y bosque de Tlalpan, y tenemos más de 100.000 observaciones. Y además, como pusimos gente ahí a 5 metros del bebedero para ver, está todo registrado en una tableta con una app, ¿no? Si miraban el cartel, si miraban y bebían, si miraban y no bebían, o los que pasaban solo así y no bebían, ¿no? Entonces podemos tener una gran diferenciación entre tratados y no intentados de tratar, ¿no? Y vemos como que bueno, tuvimos efecto en todos, pero además la información hace la diferencia y existe de nuevo heterogeneidad, diferencia entre hombres y mujeres, niños y adultos, que no voy a tener tanto tiempo de comentarles. Entonces, es como una implementación de una campaña real de información y tratamos de ver el efecto que tiene, ¿no? En términos generales, diseñamos e implementamos 2 experimentos de campo naturalmente ocurrentes en espacios públicos de la Ciudad de México. En ambos experimentos nos dan que las preferencias reveladas en contextos naturales de los individuos, y en ambos experimentos observamos distintos temas de heterogeneidad, lo que habla de como que no one policy fit all, sino como que si pensamos que vamos a asesorar en términos de política pública o algo, tenemos que empezar a tener como estos pequeños experimentos, pequeños pero con 100.000 observaciones, 160.000 observaciones, pero que nos permiten empezar a decir un poco más de la granularidad del consejo, ¿no? Eso era como hasta ahora lo que les quería presentar, un primer pantallazo de mi agenda de investigación. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, sí. Ahora pasamos al documento de Gabriel. Les voy a comentar que si quieren pueden ir haciendo preguntas en el chat y los autores van a ir capturando esas preguntas si ya le quieren hacer preguntas a Hernán, y hacia el final de las charlas nos vamos a dedicar unos 15 minutos a contestar esas
que cada autor conteste su conjunto de preguntas. Así que bueno, cuando quieras, Gabriel, tu tiempo, 15 minutos y te aviso 5 antes. Gracias por la invitación, decía. El trabajo que voy a presentar forma parte de una agenda de trabajo con esta gente, con Luciano de Castro, Antonio Galbao y José Olmo. Nosotros en realidad venimos trabajando en modelos de cuantiles desde la econometría desde hace bastante. Y hace un par de años empezamos a evaluar, a trabajar en lo que serían modelos micro, ¿no? O sea, donde los cuantiles se usan para medir riesgo, ¿no? Y en este trabajo en particular, que es muy reciente, digamos, lo estamos terminando ahora, la idea es que podemos usar estos modelos de lo que se llama preferencias de cuantiles, quantile preferences, para medir correctamente modelos dinámicos en lo que queremos separar la medida de riesgo de la elasticidad intertemporal de sustitución y la tasa de descuento. El punto de partida es en realidad que hay un montón de trabajos, sobre todo relacionados con modelos que hacen experimentos y más de behavioral, donde se trata de medir, digamos, estructuralmente los parámetros de la función de utilidad, ¿no? Y en realidad el problema es que a las funciones de utilidad uno le pide muchas cosas, ¿no? O sea, la misma función de utilidad es la que tiene que medir las preferencias sobre los bienes, medir las preferencias intertemporales y también medir digamos, cómo afecta la incertidumbre, ¿no? El riesgo, ¿no? El caso típico es la función, digamos, la CRA, ¿no? Donde es el mismo parámetro gamma el que se puede usar ya sea para medir la aversión al riesgo o también para medir la elasticidad de sustitución intertemporal. Hay un montón de trabajos tanto empíricos como teóricos para tratar de subsanar esto. De hecho, hay una gran literatura muy bien publicada en Econométrica, en American Economic Review, donde lo que se trata de hacer es, bueno, cómo medir correctamente y separar riesgo de tasas de descuento y demás. Sobre todo, hay un modelo teórico que sale a partir de los trabajos de Epstein y Zinn y Weil, que trata de justamente de armar una función de utilidad que permita separar estas dos cosas, ¿sí? El problema es que recientemente también le encontraron varios problemas a eso porque no cumple con monotonicidad, digamos, no es tan claro si vale la pena complicar tanto la función de utilidad, ¿no? En particular, en este trabajo, lo que yo quería contarles, lo que hacemos es usar un modelo dinámico donde se usan las preferencias de cuantiles para separar lo que sería, digamos, una correcta medición de la elasticidad de sustitución intertemporal con las actitudes al riesgo, ¿no? De hecho, mis coautores vienen trabajando, publicaron el año pasado un paper sobre digamos, la forma adecuada de algo así como plantear una ecuación de Bellman con cuantiles. Trabajamos en modelos relacionados para medir esto en modelos macro, ¿no? Pero en particular en este trabajo lo que queríamos hacer era usar datos de experimentos. Hay un par de papers donde aparece Harrison y muchos otros coautores,
donde justamente lo que ellos tratan de hacer es poder separar la aversión al riesgo de la tasa de descuento, ¿no? Nosotros lo que decimos es que esos modelos en realidad confunden aversión al riesgo con la elasticidad de sustitución intertemporal, y que entonces con nuestros modelos, con nuestro modelo con cuantiles se podría estimar mejor. Fui para el otro lado. Un segundo. Bueno, voy a aprovechar contar un poco qué es esto de preferencias por cuantiles. La idea es, supongamos que nos enfrentamos a una variable aleatoria, que es una lotería, que puede ser continua o discreta. Y la idea es, podemos armar digamos, unas preferencias en base a los cuantiles, ¿no? Donde la idea es, por ejemplo, supongamos de una variable aleatoria hay un individuo que solo se preocupa por la mediana, ¿no? Entonces, si lo enfrentamos a distintas loterías, va a elegir la lotería que maximiza la mediana, ¿no? Eso lo podemos comparar con un individuo, por ejemplo, que se preocupa por el primer decil, ¿no? Ese individuo va a elegir loterías en base a cuál es la lotería que tiene el mayor primer decil, ¿no? Sería el cuantil 0.1. De hecho, la idea es, podemos indexar a los individuos en términos de su preferencia por el riesgo en base a cuál es el cuantil que los representa, ¿no? Con la idea de cuanto mayor es el cuantil, más le gusta el riesgo; cuanto menor es el cuantil, más averso al riesgo es. Ahora, una de las ventajas de los cuantiles es que, como los cuantiles son transformaciones monotónicas, en realidad no necesitan las funciones de utilidad, ¿no? Básicamente, podemos armar las preferencias de los individuos simplemente comparando el cuantil, sin necesidad de pasar como un paso intermedio con la función de utilidad. Un ejemplo para ver, digamos, esto de cuantiles. Supongamos que tenemos dos loterías, ¿no? Que ofrecen dos premios, ¿no? Y cada uno de los premios con una cierta probabilidad. Entonces, por ejemplo, la lotería A puede ser que dé 10 o 6, y la lotería B da 16 o 2, ¿no? La idea es, la lotería A uno la piensa como que es una lotería que tiene menos dispersión, es como más segura, y la otra presenta más riesgo, ¿no? Entonces, en términos de cuantiles, nosotros podemos calcular básicamente para la lotería A y para la lotería B todos los cuantiles, que sería, digamos, para un número que está entre 0 y 1, y en base a eso vemos si los individuos eligen una o la otra, ¿no? Por ejemplo, supongamos este ejemplo que está acá. Tenemos dos casos donde lo que variamos es la probabilidad relativa, ¿no? O sea, son las dos loterías, la A y la B, con los dos premios, pero lo que variamos es la probabilidad de que nos salga el valor alto o el valor bajo, ¿no? Y acá está representado lo que sería el individuo que tiene el riesgo marcado por la mediana, ¿no? En el caso de la izquierda, se elige, digamos, la lotería sería punteada, ¿no? Mientras que en el caso de la derecha se elige la lotería de la línea sólida, ¿no? Y acá lo que podemos ver básicamente es que distintos taos, que serían distintos números entre 0 y 1, van a dar distintas elecciones, ¿no? Entonces, digamos, hay toda una serie de axiomas que se cumplen para que los cuantiles se puedan usar para medir correctamente el riesgo. En nuestro caso, lo que queremos hacer en realidad es aplicar esto a un modelo dinámico, ¿no? Y acá, digamos, lo voy a saltear porque no vamos a llegar a verlo, pero la idea es
uno puede plantear un modelo dinámico donde los individuos eligen, digamos, cuánto consumir y cuánto ahorrar con variables aleatorias, y es básicamente una forma de plantear como un modelo macro con una ecuación de Bellman. En particular, lo que nosotros queremos hacer, ahora sí, nosotros queremos aplicar esto a unos datos experimentales, ¿no? En particular, vamos a tomar prestado los datos del paper de Andersen, Harrison, Lau y Rostron del 2008 que están disponibles, ¿no? Y la idea es, lo que ellos hacen es, quieren medir, digamos, correctamente los parámetros de la concavidad de la función de utilidad y el factor de descuento, ¿no? Y para eso lo que hacen es, a los mismos individuos les dan como tareas en las cuales tienes que elegir, digamos, distintas loterías, y otros en los cuales tienen que elegir si le pagan hoy o le pagan de acá a una determinada cantidad de meses con distintas tasas de interés. En el primer caso, la idea es, lo que les van a ofrecer son 2 loterías, ¿no? Donde ellos observan si el individuo elige la lotería A o la lotería B, ¿no? Para un ejemplo que sale del paper, lo que les ofrecen es 2 loterías donde le cambian, digamos, el precio, digamos, lo que va a ganar, si gana más o si gana menos, y le cambian las probabilidades, ¿no? Entonces, aleatoriamente a los individuos se les ofrecen estas loterías y eligen ya sea la lotería A o la lotería B en base a sus preferencias, ¿no? En este caso sería, ellos en realidad desarrollan su modelo para digamos, en la utilidad esperada. A su vez también a los mismos individuos en el mismo experimento también les ofrecen distintas alternativas temporales, digamos, ¿no? Ya sea te pago hoy una determinada cantidad de dinero, o te pago de acá a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses, con distintas tasas de interés, ¿no? El ejemplo que ellos presentan sería la opción A o la opción B, ¿no? Donde dicen, bueno, te pago 3.000, estos son coronas danesas, 3.000 hoy o 3.075 en 7 meses, ¿no? Acá tiene implícita una tasa de interés, por ejemplo, del 5%, ¿no? Y ellos van variando aleatoriamente el horizonte y la tasa de interés, ¿no? Gabriel, Entonces, te quedan 5 minutos. sí, 5 minutos. sí. Ellos lo que hacen es entonces estimar esto en forma estructural, porque ellos tienen, digamos, tienen los resultados de las elecciones, asumen una función de utilidad de este tipo y arman una función, digamos, de verosimilitud que maximizan, ¿sí? Y en particular lo que ellos obtienen es estimaciones de gamma, que sería este parámetro que ellos lo llaman aversión al riesgo, y estimaciones de delta, que es la tasa de descuento, ¿no? Entonces, esta es la tabla que ellos presentan. Este R sería como el parámetro gamma, y este delta sería la tasa de descuento, ¿no? Y lo que ellos dicen es, justamente midiendo conjuntamente, estimando conjuntamente gamma y el delta, eso se hace mejor que si uno estima por separado la aversión al riesgo, o se estima por separado la tasa de descuento delta, ¿no? Ellos comparan con un modelo de utilidad lineal donde solamente estiman la tasa de descuento. Lo que nosotros decimos es que esto tiene un problema, porque está mezclando aversión al riesgo con la tasa de sustitución intertemporal con el factor de descuento. Entonces, con los cuantiles lo que hacemos básicamente es justamente medir ahora 3 parámetros, ¿no? Sería
nosotros tenemos tau, que sería lo que mide correctamente, o por lo menos lo que nosotros decimos que puede medir el riesgo, gamma, que en este caso va a medir solamente la elasticidad de sustitución intertemporal, y delta, que es, de vuelta, es el factor de descuento, ¿no? Y resumiendo, en definitiva, con la misma estructura, simplemente cambiando la función de verosimilitud para la parte de aversión al riesgo, o sea, para los experimentos en los cuales tienen que elegir distintas loterías, nosotros tenemos, podemos medir este valor tau, que se supone que mide la aversión al riesgo, y obtenemos un parámetro gamma, que es diferente a lo que ellos tienen, que nosotros consideramos que esto es... mide adecuadamente la elasticidad de sustitución intertemporal en comparación a lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, nada, o sea, más que nada, la idea es, ya sea en modelos macro o en modelos micro, uno puede mezclar las preferencias por cuantiles para medir riesgo con modelos dinámicos para que no se, digamos, que no se contaminen, con los mismos parámetros, digamos, usando la curvatura de la función de utilidad para demasiadas cosas a la vez, ¿no? Para medir riesgo y para medir sustitución intertemporal. Y con esto no ocupo más tiempo, así que... Excelente, Gabriel. Gracias. Bueno. Bueno, ahora entonces es el turno de Montserrat Serio. Montserrat, si querés compartir la pantalla y poner tu presentación. Ahora sí. Excelente. Bueno, cuando quieras puedes comenzar. ¿Se ve bien? Ahora sí. Se ve perfecto, se ve muy Bueno. bien. Bueno, primero muchas gracias por el espacio para presentar este working paper que estamos haciendo con Pablo Manic. La idea de este paper es analizar la relación entre educación y la probabilidad de ser emprendedor y ver si esa relación puede llegar a tener una forma de U. Y para entender por qué podría llegar a tener una forma de U es que proponemos un modelo teórico muy sencillo que está en una primera fase y también proveemos un poco de evidencia empírica para América Latina. Y bueno, dado por el tiempo que tenemos para presentar, quizás luego me concentro un poco más en la evidencia empírica. Bueno, la motivación. Bueno, la mayoría o casi todos los países siempre tienen programas que promueven el emprendedurismo, ¿no? O por lo menos tratan de alguna forma diferente a las micro y a las pequeñas empresas. Y algo interesante es que, bueno, se están destinando esos recursos a ese tipo de programas y nos gustaría saber la efectividad de esos programas. Pero seguramente entender esa efectividad tiene que ver también con entender quién es emprendedor, básicamente. Y en particular a nosotros nos interesa ver una característica particular de los emprendedores, que sería la educación. Hay una extensa literatura de los retornos a la educación, cómo se asignan las diferentes ocupaciones en el mercado laboral los asalariados de acuerdo a su nivel educativo, pero la relación entre emprendedurismo y educación ha tenido un poco menos de atención, y entonces este paper va en esa línea. En cuanto a la evidencia empírica, básicamente muchos papers lo que encuentran es una relación negativa entre la educación y la probabilidad de ser emprendedor. Ahora, hay algunos autores que discuten que si realmente hay una relación negativa o se podría estar pensando en una relación en forma de U. Por ejemplo, Poschke en su paper del 2013 provee evidencia robusta para Estados Unidos y para Europa de que pareciera que el patrón que forma esta relación tendría más una forma de U, en el sentido de que los menos educados y las personas más educadas tienen mayor probabilidad de ser emprendedores respecto de las personas que tienen niveles de educación intermedio. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y para América Latina qué hay hecho? La verdad que, por lo menos hasta ahora, por nuestro conocimiento, todavía no hemos encontrado ningún paper que abunde o que profundice este tipo de patrones, a ver si existen o no en América Latina. Entonces, los objetivos del paper básicamente es tratar de contribuir a la respuesta a la pregunta si las personas más educadas o menos educadas son las que son más proclives a ser emprendedores,
y para eso vamos a explorar un poco la relación entre el nivel educativo, la preferencia al riesgo y la probabilidad de ser emprendedor. Algo interesante es que yo estoy hablando ahora de educación, que luego trabajamos en la evidencia empírica con educación, con niveles educativos, pero luego en el modelo hablamos de habilidad, con lo cual estamos pensando en habilidades cognitivas, pero realmente las habilidades no cognitivas para los emprendedores quizás sea un factor muy importante y nosotros en nuestro paper por ahora no las estamos incluyendo. Y bueno, y como un tercer objetivo es proveer evidencia para países en desarrollo, como por ejemplo los países de América Latina. Encontramos rápidamente, por las dudas que no me dé el tiempo, nuestro modelo nos ayuda a explicar por qué podríamos tener una forma de U. Ahora, cuando vamos a los datos para América Latina, no encontramos evidencia suficiente de ese patrón, ¿no? Ahora, cuando dividimos por tipo de emprendedor, sí lo encontramos a esa forma de U muy clara para los emprendedores por oportunidad, ¿no? Son aquellos que vieron una oportunidad en el mercado y fueron tras de ella, o tenían una idea innovadora. Entonces, para ese tipo de emprendedores sí lo encontramos. Ahora, si ponemos todos los emprendedores en la misma bolsa, la verdad es que no encontramos esa evidencia fuerte de forma de U. Con respecto a la literatura, bueno, hay muchísimo hecho con respecto a modelos de elección de ser emprendedor. Ahora hay dos papers muy interesantes, por ejemplo, para América Latina, el paper de Arosamena y Rufo, en donde ellos encuentran que siempre que la educación no cumple bien su rol de señalización, entonces hay una mayor proporción de trabajadores que se asignan en actividades menos productivas como cuentapropistas, ¿no? Entonces podríamos estar pensando en algún tipo de emprendedores que pueden llegar a estar asignándose en actividades menos productivas. También está el paper de Berniel, muy importante también para América Latina porque ella incorpora el sector informal, y lo que su modelo explica es que cuando el sector informal es mayor, la proporción de personas altamente calificadas que eligen ser emprendedores también es mayor. Entonces son dos cuestiones más interesantes para considerar. Con respecto a la evidencia empírica, hay muchísimo hecho para Estados Unidos, para Europa, quizás no tanto para América Latina, pero básicamente quería comentarles un poco sobre este paper de Martínez y sus coautores de evaluación de impacto. Lo que hacen es evaluar un programa de microemprendimientos en Chile. Ese programa está destinado a personas muy vulnerables en Chile, o sea, son personas que tienen menos de secundario, o sea, tienen primaria completa o primaria incompleta, o no tienen educación, básicamente, y se les da activos para empezar una firma, un negocio, y se les da un entrenamiento para poder empezar esa firma. Y ellos encuentran que en el corto plazo, casi todos pasan a ser emprendedores, pero ya en el largo plazo, muchísimos de ellos ya se cambian de ocupación y pasan a ser asalariados, con lo cual pareciera que todavía los mecanismos que hacen que una persona decida ser emprendedor no están todavía tan claros. Por lo menos en este programa de Chile claramente encontraron que esos mecanismos que pensaban que estaban reaccionando no era así. Entonces pasemos al modelo muy rápido, es un modelo bastante sencillo, en donde tenemos un individuo que tiene una función de utilidad von Neumann-Morgenstern. Vamos a asumir que es averso al riesgo y que no ahorra, o sea, se consume todo su ingreso. Y este individuo puede elegir, tiene dos opciones: o ser asalariado y tener un ingreso de acuerdo al salario que paga el mercado y su habilidad, o ser emprendedor y sus ingresos van a venir dados por el beneficio de la firma, y esos beneficios van a depender de la productividad de la firma, y esa productividad va a venir de una distribución que sí depende de la habilidad del emprendedor. ¿En qué sentido? Que emprendedores más habilidosos es más probable que tengan una productividad mayor, ¿sí? Entonces, bueno, pues hacemos un par de supuestos fuertes para trabajar en un solo periodo. Por ejemplo, asumimos que la habilidad del individuo no va a cambiar a lo largo del tiempo, que hay una tasa de mortalidad en los emprendimientos, pero básicamente lo que tiene que hacer este individuo es elegir entre ser asalariado y ser emprendedor. Y va a estar indiferente entre esas dos opciones si la utilidad que recibe por el ingreso de ser asalariado es igual al valor esperado de la utilidad que recibe por el beneficio de ser emprendedor, ¿no? Y después lo que hacemos en el paper es trabajar mucho en esta condición
de indiferencia, y básicamente encontramos un montón de condiciones para mostrar que hay pares de habilidad y sigma, el sigma que viene dado por la utilidad, que era el 1 menos gamma que Gabriel recién nos comentaba, para ver en qué casos este individuo está indiferente y cuándo decide ser emprendedor y cuándo decide asalariado. Y básicamente, bueno, trabajamos con todas esas condiciones y en principio se podría resumir en este gráfico. Entonces, si nosotros asumimos que las personas se distribuyen uniformemente en este rectángulo, básicamente vamos a tener que aquellas personas cuyos pares de habilidad y sigma están sobre la curva colorada, en esos casos sería indiferente, y las personas con pares de habilidad y sigma por debajo de esta curva son situaciones donde serían asalariados, y personas que tienen pares de habilidad y sigma por encima de la curva serían casos en donde las personas deciden ser emprendedores. Entonces básicamente nuestro modelo nos podría estar explicando un poco con este trade-off entre habilidad y aversión al riesgo de por qué podríamos encontrar una forma de U. Ahora, ¿qué pasa en la evidencia? Por lo menos hasta ahora lo que tenemos es que usualmente en la evidencia lo que se piensa que lo que sucede es que por qué sucede esta forma de U es por la interacción de dos tipos de emprendedores. Los emprendedores por necesidad, que generalmente se asocian a niveles educativos muy bajos y podrían, por ejemplo, estar representados por esta curva naranja, y emprendedores por oportunidad, que usualmente se asocian con niveles educativos altos y que, por ejemplo, podrían llegar a estar representados por esta curva azul. Y de ahí viene esa forma de U. ¿Qué encontramos para América Latina? Usamos una base de datos de la CAF del 2012, donde tenemos a 2.095 microemprendedores, o sea, emprendedores que tienen firmas que emplean 5 o menos empleados. Tenemos 3.000 asalariados, y esos emprendedores y asalariados tienen entre 30 y 65 años, y vienen de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Más o menos estos 5.000 personas representan más o menos 23 millones, ¿no? Si tomamos los ponderadores de la muestra. Y algo interesante de esta encuesta de la CAF es que nos permite dividir por tipo, o por lo menos clasificar los emprendedores. Podemos tener emprendedores por necesidad o por oportunidad, y por ejemplo, usamos una pregunta en donde se le pregunta así: el día de mañana a usted se le ofrece un puesto asalariado, ¿usted dejaría de ser emprendedor y el día de mañana pasa a ser asalariado? Y todos aquellos que contestan que sí a esa pregunta, bueno, los consideramos emprendedores por necesidad. También consideramos otro tipo de emprendedor por necesidad, aquellos emprendedores que cuando empezaron su negocio estaban desempleados, ¿no? Y también tomamos algunos emprendedores por oportunidad, que son aquellos que no desean ser asalariados en esa pregunta, y que los llevó a formar su firma porque estaban en busca de una oportunidad o de una idea innovadora, ¿sí? También tenemos la información de la educación de estos emprendedores y de los asalariados. Y si vemos, por ejemplo, el porcentaje de emprendedores por nivel educativo, y lo vemos con mucho amor, podríamos pensar en algún tipo de U. Pero bueno, no nos quedamos solamente con el gráfico, sino también lo que hacemos es estimar un modelo de probabilidad lineal, en donde nuestra variable dependiente es una DAMI que toma valor 1 si es emprendedor, 0 si no, y depende de los años de educación al cuadrado. Controlamos por algunas características sociodemográficas, como la edad, el género, y por DAMI por país. Y básicamente lo que nos va a importar es el beta y el gamma, pero obviamente estas estimaciones están sujetas a problemas de endogeneidad. Entonces lo que hacemos es trabajar con un procedimiento de variables instrumentales, y en esa encuesta tenemos la información de la educación de la madre. Entonces, esta educación de la madre está fuertemente correlacionada con la educación del hijo, pero a su vez, para que sea un buen instrumento, tiene que satisfacer la restricción de exclusión. Y ahí no estamos tan seguros, porque la educación de la madre podría tener un efecto en la ocupación de la madre, y la ocupación de la madre sí podría tener efectos en la ocupación del hijo, ¿no? Entonces, si bien no tenemos la ocupación de la madre, sí tenemos información de si los padres
del asalariado o del emprendedor eran dueños o son dueños de alguna firma o si son emprendedores. Entonces decidimos controlar también por esa variable y trabajamos un poco sobre esa exclusión, por esta restricción de exclusión que no es tan fácil de demostrar, pero bueno, creemos que controlando por ese estatus de los padres quizás pueda ayudar a que se satisfaga esta restricción de exclusión. Entonces, 5 minutos. bueno, muchas gracias. Si vemos los resultados, básicamente lo que encontramos es una relación negativa entre la educación y la probabilidad de ser emprendedor. Y si analizamos los estimadores por mínimos cuadrados, vemos que estos estimadores subestiman en valor absoluto el efecto de la educación. Ahora, fíjense que no encontramos un efecto estadísticamente significativo en el caso de educación al cuadrado. Ahora, si dividimos los emprendedores por tipo, ahora sí encontramos un efecto estadísticamente significativo en el caso de educación y educación al cuadrado, lo que estaría sugiriendo evidencia de una forma de U, y para los emprendedores por necesidad no es tan obvio, por lo menos no encontramos evidencia, ¿no? Si nosotros graficamos el modelo 2, dándole algunos valores a las variables de control, y el modelo 3, a pesar de que el modelo 2 no sean estadísticamente significativos estos estimadores, más o menos lo que encontraríamos sería algo así, ¿no? Y algo interesante de ver esta U es que, fíjense que acá son muchos años de educación, o sea, esto es posgrado, y posgrado completo, y no terminamos de ver la forma de U. Alguna conjetura que estamos trabajando, estamos pensando en eso, que puede llegar a ser que tenga que ver con la productividad de las firmas, que en América Latina es mucho menor que en otros lugares del mundo, como Estados Unidos o en Europa. Y ahora, para terminar, básicamente, la tarea futura, parece que es muy importante el tipo de emprendedurismo para entender la relación entre la educación y la decisión de ser emprendedor, con lo cual tenemos que incluir en nuestro modelo, que está en una primera fase, la heterogeneidad por emprendedores. Y después le voy a dar muchas gracias a Jorge, que puso primero a Gabriel antes que yo, porque tenemos que explorar empíricamente el trade-off entre riesgo y habilidad, que está hecho en el modelo, pero no lo hemos hecho todavía en la evidencia empírica, y tenemos una pregunta del estilo que hizo Gabriel, donde se les pregunta si quieren un monto de dinero hoy, o lo prefieren, no sé, mañana o dentro de un mes, y entonces podríamos trabajar un poco sobre ese trade-off, así que, bueno, esos son como los próximos pasos para este working paper. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, te pediría que dejes de compartir, ahí está, perfecto, así nos vemos todos. Bueno, tenemos unos minutos para intercambios. En el chat está bastante, creo que Montserrat tenés varias cosas ahí en el chat, puedes empezar a mirar, y tenemos unos minutos, vamos a extender unos minutitos más para poder discutirlo lo más que se pueda. Así que comenzaríamos, no sé, Hernán, si podés comenzar vos ahora es un diálogo, digo, ¿no? Mirando el chat y tratando de contestar. Sí, si quieren empiezo, o sea, tomé nota acá de las preguntas que vi en el chat. Excelente. La primera era tuya, creo, Jorge, del present bias. Sí. Fíjate que estos experimentos de campo naturalmente ocurrentes, por eso digo, como ves preferencias reveladas en las acciones de la gente, si bebe o no bebe. Realmente saber si una persona tiene present bias o no, ahí te tienes que pasar por ahí a los experimentos de laboratorio en el campo, en donde tendríamos que poner a la gente en estas decisiones entre hoy y mañana, o entre beber ahora y beber en un rato. En cierta forma la hacen, ¿no? O sea, porque ves gente con la botella que compraron, o sea, y te revelan que prefieren pagar algo por una botella donde sospechan que tienen mejor calidad del agua que del bebedero. Para darte un ejemplo, era el 5 por 1000 de la gente que pasaba por los bebederos cuando empezamos a diseñar este experimento, la gente que bebía de los bebederos. Nosotros lo llevamos al 5% con nuestras intervenciones, y de esos que veían el aviso y le prestaban un poco de atención, el 30% bebía.
Y está interesante pensar incluso qué es el present bias acá, ¿no? O sea, si estoy corriendo y tengo como mucha sed, probablemente te descuento la media hora mucho más de que si no estoy corriendo, ¿no? Entonces, como cuando pasamos estos conceptos que por lo general los generamos de forma monetaria, está interesante pensar en cómo es la relación, ¿no? Yo de hecho estuve pensando, no lo he hecho todavía, pero cierto experimento de laboratorio en donde sí, ¿no? Le puedes subir la temperatura de la sala o algo así, entonces empiezan a tener calor y le puedes poner, no sé, le puedes poner un vaso de agua que lo sacaste del agua de la canilla, si tenés una sala con una canilla, o le puedes poner un vasito de agua de botella fría afuera y ver cómo deciden entre las dos cosas, ¿no? Son algunas de las cosas que estamos pensando por ese lado. La otra pregunta era de Federico y era de si las diferencias de precios son significativas. Acá, o sea, no creo que tengamos tiempo. Si quieres después te muestro, te envío, o sea, los datos para los econometristas o los econometristamente orientados son interesantes porque las distribuciones tienen una forma horrible, no tienen mucha masa alrededor de los precios que le inducimos a negociar y después, como se vuelven casi discretas, se van y por ahí lo tienen. Muy poca gente, que esto en otro experimento mío me di cuenta, muy poca gente te va a negociar con centavos, te va a negociar por precio no redondo, que es una locura porque por lo general cuando lo pones al otro a que te acepte o no un precio no redondo es raro, pero la mayoría de las veces te lo acepta. Y entonces las distribuciones son raras de las variables dependientes, probablemente tengamos que normalizarla o algo así, y diciéndote, ¿son significativas? El test más conservador que podemos hacer es como agarrar los precios promedio de cada persona en cada tratamiento y testear si son significativas las diferencias de los precios, y ahí encontramos que con el 5% las diferencias de precios que consiguen las mujeres fumadoras son significativas con el 5%, pero fíjate que te estoy reduciendo a test entre 32 medias, o sea, tengo 8 mujeres fumadoras contra 8 mujeres no fumadoras, contra 16 hombres de los que tengo fumadores y no fumadores. Esas son significativas al 5%. Creo que si pones cualquier modelo econométrico y empiezas a controlar por efecto fijo, y eso creo que vamos a tener una mayor significatividad, ¿no? Porque ahí el efecto experimental tienes incorporado que lo estás estandarizando por la varianza, y esa varianza está controlando por un montón de factores. Yo creo que vamos a tener más significatividad si lo metemos en un modelo econométrico, pero soy un poco de la vieja escuela de Verdon y de Selden, que dice, si tienes que empezar a hacer un montón de econometría en tu experimento, probablemente lo diseñaste un poco mal, ¿no? Entonces me pone contento que nos da significatividad incluso con las medidas más conservadoras. Y finalmente, era si los cigarrillos son como commodities de calidad. Esto es otra de las cosas de lo bueno de los experimentos. Vieron la foto, hay cientos de marcas de cigarrillos, desde la China o eso. Y la gente que reclutamos, la reclutamos de una encuesta de 900, de los cuales teníamos como 500 fumadores. Y ahí nos aseguramos de que todos negocian por los mismos Marlboro. O sea, hay muchos tipos de Marlboro, pero todas las asociaciones negocian por el mismo Marlboro. Entonces, ese cigarrillo es un commodity, elegimos Marlboro también porque había menos temor en la heterogeneidad de la calidad y de que la gente se cree que puede identificar si es un Marlboro trucho, digámoslo, ¿no? Esa es la forma que decidimos controlarlo. ¿Son commodity? Claramente no, porque hay incluso cigarrillos chinos que salen como una fracción del precio, ¿no? Ahora, en pruebas así a ciegas, la gente no lo puede diferenciar muy bien. Se cree que lo puede diferenciar, pero en pruebas a ciegas que han hecho como el Instituto Nacional de Salud Pública, porque está preocupado por estos cigarrillos chinos, la gente no lo puede diferenciar muy bien. Muchas gracias, Hernán. Vamos a tener que poner tiempo también para la respuesta. Tenemos 10 minutitos de margen, digo. Gabriel, tenés unos 5 minutos, digo, para responder, sí, pero varias preguntas, pero... Hago un resumen. Sí, lo que dice Hernán, la literatura es inmensa, ¿no? Es increíble cómo a partir de que surgieron los experimentos, básicamente en los 2000, esta gente
Holt y Lowry y todos los papers relacionados empezaron a publicar. De hecho, salió el Journal Experimental Economics, surge un montón. No sé si no nos metemos tanto en encontrar inconsistencias en las actitudes al riesgo, no es lo que estamos haciendo, sino más bien en tratar de separar actitudes al riesgo de sustitución intertemporal. De hecho, hay papers en American Economic Review que surgen de la pregunta, riesgo no es preferencias intertemporales, ¿no? Entonces, Sí. entra más que nada en ese debate, ¿no? Ahí sí me permití un pequeño comentario, sí. O sea, porque el paper original de Holt y Lowry encuentra como, o sea, tenés que tener un switch, ¿no? Para que tenga sentido con la teoría. Encuentra solo un 16% de los datos que tienen multiple switch y lo tira. Cuando haces estos experimentos en Latinoamérica o en África, encuentras que el 60% de la gente tiene multiple switch. Entonces, en realidad, está poniendo el pool data para estimar un máximo likelihood de data que es una basura, porque en realidad nadie respeta, digamos, las implicaciones de la teoría. Eso me parece que sí tiene que meterse un poco, ¿no? Y ser serio ahí. Sí, no, acá no lo analizamos eso. Lo que nosotros sí vemos es que para lo que nosotros queremos enfatizar es que sí son consistentes en términos de los cuantiles, ¿no? O sea, analizamos sí que si uno evalúa los cuantiles para las loterías, que la gente, alrededor del 80% elige bien en ese sentido. Pero sí, es que de hecho creo que muchas de estas cosas serían interesantes medirlas para Latinoamérica, Argentina, donde hay más distintas actitudes al riesgo, por experiencia personal capaz. El punto, después de lo que pregunta Federico, es lo que hacen estos papers con los daneses es que la forma correcta de medir el factor de descuento es midiendo a su vez en forma conjunta los parámetros de aversión al riesgo. Ellos en realidad el gamma S lo miden como parámetro de aversión al riesgo y no lo consideran como la elasticidad de sustitución intertemporal. Que es lo que nosotros decimos, que en realidad claro, vos te referías a que en la estimación quedan como confundidos en algún sentido, o digamos, claro, afectados. Claro. Ellos lo que dicen es que el delta, que sería el factor de descuento, afecta a la estimación de gamma y viceversa. Nosotros decimos que a su vez este gamma está mal medido y que a su vez va a afectar el delta. Claro, entendido. Pero es un punto interesante porque cambia bastante el delta, ¿no? O sea, entonces, no sé, me imagino para los modelos macro, si cambia, digamos, el factor de descuento, deberían cambiar los resultados. Había otra pregunta también, si nosotros estamos siguiendo lo que ellos hacen en términos de estimación paramétrica, ¿sí? No es no paramétrica. Está el hecho de que como tenemos los cuantiles, la función de verosimilitud en realidad no es diferenciable con respecto a tau, y de hecho lo que hay es, no tiene suficiente, este experimento no tiene suficiente granularidad, cosa que queda en intervalos en realidad, ¿no? Entonces sería como una estimación en realidad semiparamétrica, porque en realidad no podemos, cuando hago que me estime todo en stata no converge a nada, sino que estimo por un lado los cuantiles y por el otro los otros parámetros, y voy yendo, digamos, yendo y viniendo. Pero sí sería interesante tratar porque de hecho hay como varias formas de armar la verosimilitud, ¿no? Si es, nosotros seguimos lo que hacen ellos, que es en forma de logit, pero también podría ser como una normal, o yo creo algo más no paramétrico sería también interesante. Sería como un segundo paso si nos animamos. Creo que respondí las que eran para mí, si querés. Monse, por favor, perdón, pero tenés muy poquito tiempo. Y un montón de preguntas, muchas preguntas.
Ah, buenísimo. La pregunta de Federico por los emprendedores de oportunidad. La verdad que es un tema de cómo dividir. Hay un paper de Fortin, si no me equivoco, no, de Firpo, que utiliza un montón de definiciones para tratar de definir quiénes son estos emprendedores por oportunidad. Básicamente con los datos que tenemos de la base de datos, lo que podemos es rastrear a aquellos emprendedores que dicen que empezaron su firma en búsqueda de una oportunidad en el mercado, o sea, un nicho en el mercado que estaba desatendido, o también porque tenían una idea innovadora y la querían llevar a cabo, básicamente. Pero sí, es muy difícil tratar de especificar estos tipos de emprendedores. En cuanto a la pregunta de Pedro, de los pocos años de educación y la dificultad de encontrar un trabajo formal, la verdad, totalmente de acuerdo. Es más, en el modelo lo que tenemos es que podemos demostrar que para algunas personas con habilidades muy, muy bajas, independientemente del riesgo o también el gusto que tuviesen, independientemente de eso, van a tener que ser emprendedores porque no les va a quedar otra oportunidad, porque no tienen oportunidades en el mercado laboral. O sea, el mismo mercado los desplaza y por necesidad tienen que ser emprendedores. Pero sí, totalmente de acuerdo con ese comentario. Gabriel, sí, podemos clasificar entre voluntarios y no voluntarios, ¿sí? Porque tenemos un poco de información de la encuesta que podríamos dividirlos. Sí, muchísimas gracias, porque tenés razón que la mayoría quisiera ser asalariado, ¿no? Igual el porcentaje que contesta que si el día de mañana, o sea, una cosa es cuando ex ante, donde no podían ser asalariados y bueno, deciden ser emprendedores, y esta pregunta es como ex post, ya que ahora ya sos emprendedor, bueno, estarías dispuesto el día de mañana a volver a ser asalariado, y ahí la verdad que yo pensé que iba a ser un porcentaje enorme y que contestaba que sí, que si mañana me das un salario fijo, lo tomo, y no es un porcentaje muy alto. Jorge, totalmente de acuerdo con lo de cuentapropista, y por suerte, podemos dividir la muestra porque tenemos, si sos cuentapropista básicamente, o si tenés una firma, pero también se le pregunta si vos sos socio de sos dueño de un negocio, por más que seas vos solo, o sea, que si sos tu propio jefe. Medio complicado lo que contesten, o sea, porque es la percepción de cada uno. Si vos sos cuentapropista y crees que tenés una firma o no, es un poquito difícil, pero se podría llegar a hacer, aunque sea un desgranamiento o un análisis un poco más adentro de los cuentapropistas, pero sí lo podemos hacer ese análisis, así que buenísimo. De igual manera, hay muy poquitas firmas, o sea, hay muy pocas firmas mayores que tengan más de 5 empleados, ¿no? Entonces, también tenemos que meter los cuentapropistas porque nos quedan muy poquitos, o sea, el 98% de las firmas tienen menos de 20 empleados y el 85% de las firmas tienen menos de 5. Y bueno, y eso también se da en Estados Unidos. En Estados Unidos esos porcentajes son 55 y 90. Es un tema lo de cuentapropista, pero sí, lo podemos hacer y estaría bueno agregar, ¿no? Y dividir también por eso. La pregunta de Tommy, creo, sí. Sí, totalmente. O sea, acá hemos dejado de lado, más estoy diciendo que en el modelo la persona puede decir ser asalariado y no, y la verdad que es el mercado al final el que lo puede traer o lo puede expulsar. Pero sí, muy de acuerdo, sobre cómo el mercado o la informalidad podría ser crucial también en esa decisión de ser asalariado o no. Sí, de acuerdo. Después, entre emprendedores de cuentapropista, la pregunta de Eduardo también es muy parecido a lo que dijo Jorge y también de acuerdo. Y hay varios estudios hechos para cuentapropista, no tanto para emprendedores, por eso quizás esta encuesta venía bien. Y en cuanto a la pregunta de Osvaldo, dice, si te ofrecen un trabajo formal, ¿dejarías tu trabajo de emprendedor para descubrir los emprendedores por necesidad? Si tiene mucha variabilidad entre países. No tiene tanta variabilidad y tampoco,
y tampoco tiene tanta variabilidad entre los cuentapropistas y los empresas, pero sí de acuerdo que puede llegar a ser, que sea por el contexto de inestabilidad de macro. Sí, por supuesto, de acuerdo. Es más, nosotros hemos agregado a Venezuela, pero después también tenemos las regresiones hechas sin Venezuela, y realmente los resultados no cambian, o sea, son bastante similares, pero sí, de acuerdo que podría depender la respuesta a esa pregunta al contexto macro. Y sí, sería el contexto macro del 2012 de América Latina y los distintos países diferentes. Sería buenísimo ahondar por ese lado también. En cuanto a la pregunta de Laura, sí, es posible. Nosotros no hemos agregado, la experimentación incide sobre la capacidad de sobrevivir, ser exitoso como emprendedor. Ojo que en el modelo teórico igual tiene una tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque eso va con la pregunta de Tommy, como el mercado laboral para nosotros viene dado, o sea, el W viene dado, necesitamos que ese W, por lo menos en el modelo, en la fase que está ahora, no es dinámico, entonces ese W viene dado y necesitamos una tasa de mortalidad. Entonces hay que pensar que también esos emprendimientos, por lo menos en el modelo, se terminan muriendo y vuelven a empezar de vuelta. Pero sí, esa es una falencia quizás del modelo, y en la evidencia empírica no estamos controlando por edad al cuadrado, y estaría buenísimo agregarlo, sí, eso es verdad. Talento. Es sumamente difícil medir talento. Quizás esta encuesta, por suerte, tiene algunas habilidades no cognitivas que serían interesantes profundizar, quizás un poco, pero no talento. O sea, quizás se llama talento empresarial la empresa, pero la encuesta, pero no hay ninguna pregunta que puedas decir, bueno, eso podría reflejar o ser proxy del talento del tipo. Realmente no, pero sí hay algunas preguntas, por ejemplo, que es si no me rindo ante los obstáculos, si tengo una idea, la sigo hasta finalizarla. Hay algunas preguntas de habilidades no cognitivas que podrían llegar a ser interesantes de explorar. Bueno, no sé, ¿tengo más tiempo o no? Dice Eduardo, es probable que la UBA en Argentina refleje la distribución bimodal de los llamados emprendedores. ¿Hay maneras de identificar estos dos grupos?